Nos visita esta noche Bernardino Rodríguez Carpio. Él es un periodista muy conocido en Arequipa, quizá en otras generaciones, está de paso por la ciudad. Y vamos a hablar con él sobre temas relativos a la prensa, ahora que está en medio de la discusión, y también de la ciudad. Bernardino, ¿cómo estás? Para mí, muy bien, ahora que estoy en Arequipa y departiendo en un medio de comunicación contigo. Sabes el inmenso aprecio que te tengo y te felicito por todos los esfuerzos que haces para poder salir adelante. Yo sé bien que cuesta mucho sacrificio y se necesita mucho quijotismo también el hacer periodismo propio en el medio de Arequipa. Bueno, pero tú eres un representante de aquel periodismo arequipeño que en algún momento brilló, inclusive a nivel nacional, y que tal vez la comunidad le reconocía un papel más constructivo respecto a lo que está pasando ahora. Así que vamos a hablar sobre ese tema. Pero antes quiero preguntarte, ¿cómo ves la ciudad? Tú que la visitas cada cierto tiempo, respecto a cuando vivías acá, por ejemplo. Bueno, ¿qué impresión te da? Mira, es una ciudad obviamente mucho más desarrollada, ¿no? Hay movimiento económico, es cierto, pero también veo un tremendo caos que no he encontrado en otras ciudades del país, un caos vehicular que es verdaderamente alarmante, ¿no? No puedo aceptar cómo se ha podido llegar a sus extremos. Y no quisiera señalar a autoridades, no estoy hablando de eso, estoy hablando de problemas en general, ¿no? Pero creo que sí se necesita tomar medidas de emergencia, de urgencia, ¿no? Para poder salir de esta situación que perjudica gravemente la imagen de Arequipa, el desenvolvimiento de la población e incluso la propia seguridad, pues. ¿No? En los tiempos en que ejercías el periodismo en Arequipa, dirigiendo el diario Correo, con mucho brillo en aquel momento, no existía, por ejemplo, una autoridad regional. No, pues. Ahora tenemos un gobierno regional, hay muchas facultades que las direcciones regionales o gerencias, como se llaman, tienen. Ha avanzado en muchos aspectos la descentralización, aunque en lo sustantivo todavía no. Pero ¿crees que le compete, deberíamos estar mejor en este caso ahora que hay cierta autonomía, cierto manejo, hay presupuestos del canon que no había antes y que por primera vez se recibe en esas cantidades? ¿Se está haciendo algo con eso? ¿Cuál es tu impresión? Mira, yo creo que realmente aquí estamos metidos en un problema. Esto ha venido como un aluvión. El país y los pueblos del interior no estaban preparados para esta descentralización aluvional en la que de pronto les han puesto inmensas cantidades de dinero como fondo para que las manejen y no estaban preparados para eso. Ahora existen por otro lado en el gobierno central normas que controlan la inversión en forma tan rígida y tan técnica que entregan el dinero y luego las autoridades regionales no saben cómo manejarlas o cómo justificar la inversión, y al final se les acusa a ellos mismos de que no han podido hacer las inversiones del caso. Bueno, ese es un caso, ese es en algunos casos, digo yo, porque en otros también existen casos de gobiernos regionales en los que ni siquiera tienen proyectos. Una cosa es de que un gobierno regional de pronto haya presentado sus proyectos y el SNIP se los objete, y otra cosa es pues que no haya presentado ningún proyecto. Hazme el favor, entonces ¿de qué estamos pensando? Equivócate aunque sea, pero presenta para que las cosas puedan ser perfectibles. Pero lo que yo no entiendo realmente es hasta cuándo vamos a estar en el mismo círculo vicioso, cuando en realidad pues con el recurso económico que tienen los gobiernos regionales debería ya haberse formado institutos o qué sé yo, de gente profesional con la suficiente capacidad para poder saber manejar ese tipo de proyectos. Y si no, contraten los pueblos que están en Lima. Para hacer gestión, es lo que está faltando, a tu entender, gestión gubernamental, de recursos, de proyectos de inversión. Y una mayor capacidad gerencial. Ahora, hay una cosa que es un fenómeno verdaderamente lamentable en el caso del sur, ¿no? Yo conozco las relaciones que tienen los gobiernos regionales en el norte, en el oriente, es mucho más estrecha que las que tienen los gobiernos regionales en el sur. Aquí están enfrentados unos contra otros.
va a comenzar una nueva guerra por el agua del Valle de Tambo y las represas que construye Moquegua. Es decir, hay unos enfrentamientos terribles. Yo no quiero que el gasoducto pase por este sitio o pase por el otro. Verdaderamente que es muy, muy lamentable. Y es un contrasentido, porque hace una década atrás aproximadamente, o poco más, ¿no? La región que era pionera hacia la integración era el sur. ¿Cuándo? Cuando tomaron el liderazgo de esto las cámaras de comercio del sur del Perú. Pero cuando pasan ellos a segundo plano y tenemos ahora los gobiernos regionales con presidentes que ni habían en ese momento, que no existían, ¿no? Ellos no pueden entenderse como se entendían los presidentes de las cámaras. Yo creo que aquí está funcionando mucho el caciquismo, ¿no? No sé, es la primera impresión que tengo. Vuelvo a reiterar que no acuso a nadie en particular, no me meto con nombres. Bueno, pero ese caciquismo sí, pues es una cosa muy provinciana. Tú que vives tantos años ya en Lima y viajas, ¿de qué otros provincianismos adolecemos en Arequipa que nos impide progresar a la velocidad o en la dirección que debiéramos? Porque sí ha habido un crecimiento económico estos años, pero su única expresión hasta el momento son estos malls, estas tiendas o algunos signos de modernidad, entre comillas, pero como sociedad no sé si hemos avanzado en desarrollo humano, en cultura, en desarrollo personal, cada uno de los arequipeños. ¿Qué piensas tú? Yo creo que estás en lo cierto, hemos involucionado más bien en ese sentido. Antes había mucho más actividad cultural en Arequipa, a pesar que no existían los recursos económicos que existen ahora o un gobierno regional que podría muy bien presupuestar y solventar ese tipo de gastos, ¿no? No me estoy refiriendo a obras, que voy a construir una obra faraónica. La cultura no es cemento, pues, ¿no? Sino es actividad cultural. Habían otras épocas en las que la municipalidad de Arequipa hacía una intensa actividad cultural. Estoy hablando de personalidades como la época del alcalde Velarde Soto, Lira Harsem, ¿no? Por ahí aquellos tiempos, ¿no? O el señor Uría Wendorf, que era un excelente inspector de cultura. Y por otra parte la universidad hacía una gran labor de extensión cultural. Ahora existen no una universidad, sino seis, ¿no? Pero no se conoce mucho la extensión cultural verdaderamente que desarrollan, ni existe ente que los armonice, que los organice. Eso solamente es por mencionar un solo campo, ¿no? Y así en muchos otros, ¿eh? Sí ha habido una involución. Que me perdone mis colegas, pero yo digo con sinceridad que en materia de periodismo en Arequipa, profesionalmente creo que hemos retrocedido, estoy hablando de los promedios generales, pero tecnológicamente es donde se ha vencido. Claro, el profesionalismo lo hacemos acá, la tecnología nos viene de afuera del país, pues, así que eso no es mucho mérito, ¿no? Entonces hay muchas cosas que debemos corregir en ese sentido, pero no sé por dónde. Justamente en cuanto a la prensa, ¿de qué debería estar ocupándose la prensa local? ¿Cómo debería contribuir efectivamente como una institución de la sociedad civil a encaminar estos gobiernos regionales, estos gobiernos municipales? ¿Cómo ves tú los temas de los que se ocupa la prensa local en la generalidad, digamos? Mira, en esta semana que he estado acá he podido ver medios de comunicación de una especialidad y de otra, y veo de que tienen una posición determinada, y ese no es el papel que le corresponde al periodismo. Nosotros debemos ser personas absolutamente objetivas, independientes, y señalar lo bueno y criticar lo malo. Y más que eso, permitir el libre juego de ideas de las personas, no ser jueces. ¿Quién nos ha nombrado a nosotros jueces? Nosotros tenemos la función de ser comunicadores de la población. Si dice eso el señor alcalde, hay que decirlo. No decirlo inmediatamente, atacarlo, pero si alguien quiere decir algo en contra, cede la palabra para que exprese sus puntos de vista, mientras todo esto juegue dentro de una función alturada, ¿no? Pero creo que un poco que se ha equivocado los papeles, y hay algunos que lo hacen con mucho profesionalismo, los felicito, y hay otros que también creo que tienen que aprender un poco más del lenguaje y de dicción, ¿no? Entonces creo que todo esto está un poco confundido. Y yo insisto una vez más en que lo que se necesita todavía en el periodismo es una total profesionalización. Ya debe acabar la época en la que cualquiera puede agarrar el micrófono y convertirse de la noche a la mañana en periodista. Hay que pasar por la universidad, hay una ley,
una ley que está vigente, que dice de que el periodismo es una profesión, consecuentemente quien hace periodismo debe ser un profesional y debe ser un egresado de una universidad. Pero los periodistas antiguos, con muchos de los cuales has trabajado tú, unas leyendas del periodismo local, creo que no habían ido a la universidad, ¿no? ¿A qué periodistas recuerdas tú de tus épocas aquí en Arequipa? ¿Y qué los diferenciaba de los periodistas de ahora, básicamente? Yo creo que los diferenciaba fundamentalmente la ética, ¿no? Porque eran señores mayores que yo, ¿no? De los que yo he aprendido, eran señores de un comportamiento intacto, ¿no? A los que no podían ser motivo de crítica, ni de sospecha, ni de duda, ¿no? No estaban veleteándose al vaivén de un lado o de otro, sino que eran personas absolutamente correctas, ¿no? Y bueno, eso permitía de que lo que ellos decían era creíble, porque lo estaban diciendo con sinceridad, ¿no? Y bueno, y ellas eran directores de diario, jefes de redacción, eran redactores, y todos éramos un puño de periodistas. Yo he llegado a compartir con ellos mesas de trabajo y mesas de noches de bohemia también, ¿no? Pero éramos tan amigos y sin embargo peleábamos muy fuerte la noticia. Nos podíamos encontrar a jugarnos un cachito, lo digo así, en el Jockey Club en la noche, y yo absolutamente tenía un cierre en la boca y no iba a decir de mi noticia que yo estaba publicando para el día siguiente. Y al día siguiente con un poco de sorna le decía, ¿no? ¿Y qué te pasó? Te bailamos, ¿no? Esa era la competencia. Claro. ¿Por qué? Porque nos debíamos con mucha fidelidad al medio de comunicación. Hoy día veo que, por ejemplo, un reportero, ¿no? Un reportero le pasa el dato al reportero del otro medio de comunicación. Perdón, si yo trabajo para una empresa, ¿no? Esa empresa me paga por la exclusividad de las noticias que yo consigo. Yo recibo un dinero de ellos para sostener mi familia y me debo al medio de comunicación, así como ellos también están confiando en mí. Lo que pasa también es que a nivel incluso nacional, ¿no? También se ha deteriorado esa relación entre los propietarios de los medios, o quiénes son los propietarios de los medios, o cuál es su objetivo al gestionar un medio, y cuál es la relación de respeto también que tienen con sus periodistas. Exacto, o no, ¿no es cierto? Hay dos clases de empresarios de medios de comunicación, ya estamos hablando a nivel nacional por si acaso, ¿no? Hay dos clases. Uno que quiere crear un medio de comunicación para poder tener un medio con el cual transmite y comunica y que le permite el sustento diario. O sea, el medio mismo es su propio sustento. Hay otros empresarios que crean un medio de comunicación no con esa finalidad, sino para que sea un vocero de sus intereses o políticos o empresariales o de grupo económico. Un mecanismo de presión. Así es, ¿no? Esa es la verdad. Yo puedo poner como ejemplo un diario que ya desapareció, mejor, para no hablar de los actuales, ¿no? Hace años atrás, en la época de Fujimori, había un diario que se llamaba El Sol, que circulaba a nivel nacional. Era un diario al tamaño del Comercio. Circulaba en todo el país. En todas partes se encontraba el diario. Regalaba suplementos costosos que eran verdaderamente revistas, libros, por el mismo precio. Y yo preguntaba y decía, ¿y cómo se financia si no tiene publicidad? El empresario, el dueño del medio de comunicación, era un minero que venía recibiendo adjudicaciones de yacimientos mineros a nivel nacional por parte del gobierno. Entonces, por esos beneficios que él recibía en contraparte, seguramente que así fue el acuerdo, tiene que crear un diario que defienda los intereses del gobierno. Ese mismo esquema se reproduce localmente. Yo creo que la población puede identificar, haciendo un pequeño análisis, de que efectivamente esas cosas ocurren, ¿no? En todas partes. Si ocurren en Arequipa, también ocurren en muchos lugares. Ese es el tipo de empresario que es, lo digo con toda sinceridad, para mí repudiable. Y ahora esta proliferación, en la época que tú dirigías el diario Correo, solamente habían 2 diarios en Arequipa, los dos muy respetables, ¿no? Competíamos diariamente. Claro, pero eran muy respetables, sí, por la línea, las plumas que se manejaban. Creo que no había televisión, había un canal, ¿no? El canal 6. Y el 2, que era el Panamericano. Ajá, sí, y algunas radios. Así es. Quizá en ese momento era más fácil el autocontrol, ¿no? La fiscalización entre los propios periodistas. ¿Será también esta proliferación masiva de medios que no se sabe por qué, para qué salen, que también contribuye a bajar estos estándares? Seguramente, y entonces en la mayor cantidad de medios de comunicación también hay una lucha dramática por la supervivencia.
tiran abajo la tarifa, la noticia más escandalosa, ¿no? La noticia policial vende más, algo hay que hacer por sobrevivir. Están pensando los canales de televisión en el rating, y para hacer el rating hay que hacer escándalo. Entonces, bueno, yo llevaré un gay para que dirija un programa. Es decir, pues, nos hemos caído en una época en la que es muy, muy lamentable. Ahora, yo tengo otras preocupaciones, ¿sabes? Te digo, hacia el futuro, ¿no? Si esto está así, ahora que se nos viene con más fuerza el Internet, y cuando desaparezcan los medios de comunicación impresos y llegue, por ejemplo, estas noticias a través de las páginas web que se improvisan, que salen de cualquier lado y cualquiera puede crearlo, ¿no? Y ahora, ¿quién responde por lo que se dice? ¿Cómo va a ser el Poder Judicial para poder encontrar al responsable de esa información que salió, en la que se me difama? Es decir, hay una complejidad de problemas que no llego a advertir cuál puede ser la solución hacia el futuro, ¿no? Muy bien. Te digo, ¿no? Muy bien. ¿No? Bueno, muchas gracias, Bernardino, por estar esta noche con nosotros, y ha sido un gusto que converses con nosotros, y de repente mucha gente te está reconociendo. Un poco más arrugado. No, me parece que no. Pero, bueno, si quieres decir algo más. Sí, yo te agradezco y te felicito realmente por tu medio de comunicación. Admiro los esfuerzos de personas como tú que hacen esto, porque yo sé cómo son las limitaciones de la publicidad en el interior del país, en ciudades como Arequipa, donde hay mucho comercio, es cierto, pero la verdad es de que el movimiento económico y las empresas más grandes manejan su disponibilidad de dinero de publicidad a nivel de Lima. Y mantener la independencia, que es la batalla más dura que nos ha tocado. A veces no quieren entender eso los amigos empresarios, ¿no? Es eso. Es así. Muy bien, Para mí ha sido un gusto. Muchas Igualmente. gracias y buenas noches, Arequipa. Hacemos una pausa y ya regresamos. Este espacio de aproximadamente 13.000 metros cuadrados abarcaba piscinas, una laguna artificial, áreas verdes y un espacio destinado a la tradicional venta de anticuchos y picarones.